I'm going to last until 2020. Buenas noches. Pedro Sánchez hasta 2020, o eso pretende el presidente. El socialista no quiere ni oír hablar de elecciones, quizás porque sabe que su partido podría volver a tener los peores resultados de su historia, porque que no les engañen. La encuesta que conocíamos ayer del CIS la ha hecho un buen amigo suyo, del propio Partido Socialista. No se equivoque, señor presidente, su gobierno no es fuerte. Su gobierno tiene numerosas vías de agua, sin presupuestos, con debilidad parlamentaria, sin socios fiables, con escándalos entre sus miembros, sus continuos cambios de opinión. En fin, una lista innumerable. ¿Cómo pretende Pedro Sánchez aguantar 2 años más, tan solo teniendo en cuenta todo lo que ha sucedido en 2 semanas? Cada día amanecemos con una polémica nueva y cada vez más grave que la anterior. La ministra de Justicia se aferra a su cartera. Nosotros le recomendamos que lo haga, pero a una silla, porque lo que veremos en los próximos días puede que sea todavía peor. La ministra de Justicia no puede permanecer ni un minuto más en su cargo, debe dimitir y debe hacerlo ya. Y ya no lo decimos nosotros, ni el PP ni Ciudadanos, lo dicen los propios socios parlamentarios del Partido Socialista, los mismos que le llevaron a la Moncloa, como Podemos. Más noticias en nuestro sumario. Según El País, España apoyó en secreto la guerra en Yemen con la polémica venta de 400 bombas a Arabia Saudí. La paralización de esta por parte del gobierno de Sánchez levantó muchísima polémica. Robles ha pedido explicaciones y la han llamado boba. Señor Sánchez, que ha dicho en público, sin cortarse un pelo, que de las decisiones que usted toma, usted misma no conoce las consecuencias. No solamente la ha dejado como una ministra boba políticamente hablando. El Partido Popular usa su mayoría en la Cámara Alta para sentar a Susana Díaz en la Comisión sobre Financiación Ilegal de los Partidos Políticos. La presidenta de la Junta de Andalucía va a tener que dar explicaciones por los ERE. El Gobierno reconoce que el actual sistema de la Seguridad Social no es viable. El secretario de Estado de Seguridad Social detalla que tiene arreglo para los próximos 10 años, pero que luego habrá que replantearlo. No concreta, pero adelanta que habría que atrasar la edad de jubilación. Siguen las cesiones al separatismo. Ahora Hacienda llega a un acuerdo con la Generalitat para invertir casi 1.500 millones de euros en los próximos 4 años. Atención, porque 700 millones de esos 1.500 irán para financiar a los Mossos de Escuadra. Manuel Valls, candidato a la alcaldía de Barcelona, aunque al margen de Ciudadanos, la plataforma del ex primer ministro francés para concurrir a las elecciones se va a llamar Barcelona Capital Europea. Analizaremos la candidatura y las posibilidades del francés con un experto. Como alcalde durante años y hoy como candidato para ser alcalde de Barcelona, siempre hablaron así. Hablamos de los problemas de la gente. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reitera una operación militar contra el gobierno de Maduro. Durante la primera reunión del mandatario estadounidense con el presidente de Colombia, Iván Duque, Trump afirmó que el régimen de Maduro podría ser derrocado rápidamente de esta forma. In that spirit, we ask the nations gathered here to join us in calling for the restoration of democracy in Venezuela. Today we are announcing additional sanctions against the repressive regime. Según el diario El País, España apoyó en secreto la guerra en Yemen con la polémica venta de 400 bombas a Arabia Saudí. La paralización de esta por parte del gobierno de Sánchez levantó la polémica por la posible pérdida de otro contrato que haría quedarse a muchos sin trabajo. Según este medio, este acuerdo en secreto fue una decisión política al máximo nivel a través de la que España mostró su respaldo a la coalición liderada por Arabia Saudí que intervino en la guerra de Yemen. Y en alusión a la decisión del gobierno de Mariano Rajoy de amparar en secreto la intervención militar de Arabia Saudí en Yemen en 2015, Margarita Robles ha reprochado al PP actuar de espaldas y no de frente. Unas críticas por las que se ha llevado un insulto desde la bancada de Pablo Casado. Y ahora veo también que parece ser que había acuerdos secretos para apoyar guerras en algunos países. Explíquenme ustedes qué es lo que hay. Usted, señora Robles, en muy poquito tiempo
ha sido desautorizada no por el Partido Popular, sino por el propio señor Sánchez, que ha dicho en público, sin cortarse un pelo, que de las decisiones que usted toma, usted misma no conoce las consecuencias. No solamente la ha dejado como una ministra boba políticamente hablando. Lo que me preocupa, silencio, lo que pone silencio, en riesgo a España y su credibilidad internacional es que ustedes, a espaldas de este Parlamento, hayan podido utilizar su apoyo a una guerra en contra de los principios de Naciones Unidas. Desde Esquerra solicitan explicaciones, aunque creen que no se van a producir. Tanto este partido como Podemos ya pidieron la comparecencia del presidente, pero temen que esta solicitud sea bloqueada porque apuntan a que en estas cosas no hay problema alguno para que PP, PSOE y Ciudadanos se pongan de acuerdo. En esto hemos de ser absolutamente precisos y no conviene enredar ni tampoco trasladarle a los ciudadanos elementos de confusión. Las reformas que se han hecho sobre la Constitución española se han hecho de manera absolutamente impecable, con arreglo a los procedimientos y a las obligaciones que la Constitución establece. ¿Qué es lo que puede afectar? Empezamos por los aforamientos. Compartimos con ustedes que no pueden existir privilegios de ningún tipo, tratamiento mejor o peor, sobre todo en aquellas cuestiones que no están afectas a las funciones del cargo para unos ciudadanos y para otras que se han quedado en peores condiciones. Y presten muchísima atención a la metedura de pata de la ministra de Educación. Isabel Celaá, también portavoz del Gobierno, adjudica a Aristóteles una frase que no es del griego, sino de un romano llamado Ulpiano. La educación, la calidad de la educación, se juega en el terreno de la equidad, que ni más ni menos consiste en dar a cada uno lo suyo, tal y como decía Aristóteles. Otro día más, minutos para analizar las polémicas del gobierno socialista y nos vamos hasta la redacción de OK Diario. Saludamos ya a su director Eduardo Inda. Tenemos conexión en directo con él. Eduardo, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches desde OK Diario. ¿Cómo es posible que Sánchez fiche como subdirector de su gabinete a un ex edil que gastó dinero público en líneas porno? Pues eso habría que preguntárselo a Sánchez, pero una persona que gasta dinero público en líneas eróticas, lo lógico es que quede inhabilitado de política para la política de por vida y por tanto pues esa pregunta habría que hacerle al señor Sánchez, que es un auténtico desahogado desde el punto de vista ético, estético y deontológico, ¿no? Y por tanto, insisto, una persona que se gasta dinero de todos los ciudadanos, dinero del contribuyente, de nuestros impuestos en líneas eróticas, se tiene que ir a su casa para siempre, no puede volver y encima a la presidencia del gobierno como subdirector del gabinete del presidente del gobierno. Dimisiones de ministros, tesis doctoral, vaivenes del gobierno, las grabaciones de Delgado. Las polémicas no paran y Sánchez dice con absoluta normalidad que pretende aguantar hasta 2020. Pero Podemos parece que empieza a darle la espalda, o por lo menos pide ya que Delgado... Podemos son unos traicioneros y le clavarán el puñal por la espalda pues cuando menos se lo espere y por tanto pues la legislatura dependerá de lo que decidan los comunistas bolivarianos de Podemos, de lo que decidan los golpistas del PDeCAT y de RC y de lo que decía también el Partido Proetarra Bildu, que son quienes le auparon a la Moncloa. Por tanto, el señor Sánchez no depende de sí mismo para llegar al 2020, sino de gente, pues insisto, como Podemos, como el PDeCAT, como RC o como Bildu. ¿Por qué en Podemos reniegan ahora del excomisario Villarejo cuando parece que Monedero e Iglesias también tuvieron un encuentro con él en su día? Bueno, pues eso habría que explicárselo a los desahogados morales de Podemos, pero en fin, el señor Monedero y el señor Iglesias, como yo he recordado y he anticipado esta mañana, se vieron hace unos cuantos meses con el señor Villarejo para buscar trapos sucios del Partido Popular y de Ciudadanos. Eso ocurrió hace unos cuantos meses y luego hay que decir que todos los partidos de este país pues han recurrido a los servicios de Villarejo o han ido a ver a Villarejo para buscar armas con las que destruir a sus adversarios. Y hay que decir que prácticamente todos los medios de comunicación de este país, El País, valga la redundancia, el diario El Mundo, el diario ABC, todos los medios de comunicación nativos digitales, todas las televisiones, todas las radios, pues han recurrido al señor Villarejo como fuente de información y algunos ahora se hacen los dignos, pero insisto, los primeros que veían a Villarejo para que les suministrase información contra sus rivales eran los señores de Podemos.
A los socialistas se les ha caído el argumento de la ejemplaridad con la tesis de Sánchez, con Montón también de la ejemplaridad y con Delgado el de la igualdad. ¿A qué se va a aferrar Pedro Sánchez para aguantar en la Moncloa? Bueno, pues yo creo que el señor Sánchez, para aguantar en la Moncloa, se va a aferrar a que en su vida pudo pensar y pudo creer o sospechar que le iba a tocar esta bicoca, que iba a ser presidente del gobierno, que iba a irse de marcha en un jet, que para irse al aeropuerto pues iría en helicóptero, para irse a la boda de su hermano, en lugar de ir en coche como vamos cualquier montar y todo Kiski, pues iría en helicóptero y, en fin, que en lugar de vivir en su excepcional casa que tenía en Madrid, en Pozuelo, pues viviría en un palacio. En fin, verdes las han segado y por tanto este señor va a esperar todo el tiempo que pueda y se va a resistir todo lo que pueda antes de convocar elecciones. Y porque además, si nos atenemos al CIS, si fuera verdad lo que dice el bastante mentiroso CIS de ayer, lo lógico es que el señor Sánchez saca 10 puntos de ventaja al Partido Popular, 11-12 a Ciudadanos y 14 a Podemos, pues lo lógico sería que convocase elecciones ya, pero es que eso también es mentira. Eduardo Inda, gracias. Muy buenas noches desde OK Diario. Y el juzgado de instrucción número 11 de Madrid ha procesado al actor Willy Toledo por insultar a Dios y a la Virgen María en unos comentarios escritos en Facebook en los que criticaba la apertura de juicio oral contra 3 mujeres por una procesión de una gran vagina en Sevilla. Un auto de transformación de diligencias previas en procedimiento abreviado. El titular del juzgado, de este juzgado de instrucción número 11 de Madrid, ha procesado al actor, como decimos, por un delito contra los sentimientos religiosos. Y tras ser procesado, Willy Toledo ha hablado. El actor señala que se está criminalizando la libertad de expresión y la libertad de pensamiento en nuestro país. Más asuntos. Abrimos nuestra habitual sección de economía y para ello saludamos ya al abogado Lucio Muñoz. Señor Muñoz, muy buenas noches. Buenas noches, Alba. Encantado de volver a estar aquí. Un placer. El placer es nuestro. Una de las principales preocupaciones de los españoles es el precio de la vivienda, que, como vemos, no para de subir tanto en alquiler como para compra. ¿Cuáles son las medidas de Podemos en este asunto? En principio Podemos ha sacado un paquete de medidas no solo tendentes a reducir el precio de la vivienda, sino también tendentes a rebajar el precio del alquiler y a aumentar la oferta del alquiler. Son medidas totalmente contradictorias, contrarias a la propiedad privada, que legislan en contra del propietario, impropias de un Estado de Derecho y que crearían una gran inseguridad jurídica. Por tanto, no llegarían pues a buen puerto, es decir, no conseguirían los objetivos que supuestamente para lo que en principio están diseñadas. Pues la primera medida es, sobre todo, limitar el precio del alquiler. Es una medida que ya está fracasada antes de ponerla en práctica, puesto que en Alemania se puso en 2015 en práctica y fracasó. De hecho, ahora en Alemania lo que se ha puesto encima de la mesa del gobierno es un plan para crear vivienda nueva. La oferta es la que hay. Según los expertos inmobiliarios, pues son 400.000 viviendas para ponerlas en alquiler en municipios de más de 500.000 habitantes, que es donde hay realmente una demanda de alquiler, y 1,5 millones de viviendas en toda España susceptibles de ser vendidas o alquiladas. Ellos han confundido vivienda vacía con vivienda pues alquilable. Ese es el problema de estas medidas. Otra medida, por ejemplo, es legislar contra las OCIMIs, es decir, gravar a las OCIMIs. Las OCIMIs son sociedades de capital, sociedades que cotizan en bolsa y el 80% de sus activos lo deben tener en el mercado inmobiliario. Podemos creen que son unas sociedades dirigidas o gestionadas por especuladores, y no es así. Ya están grabadas de por sí y, de hecho, no intervienen en el mercado inmobiliario, sobre todo en el subsector del alquiler. Es decir, no tienen un gran impacto y, sobre todo, no tienen capacidad para manipular los precios. Otra medida es, como ya he dicho antes, es obligar a los propietarios a poner los pisos, sus pisos, sus viviendas, sus propiedades en régimen de alquiler. Y, como decía antes, pues han identificado vivienda vacía con vivienda alquilable y susceptible de ser alquilada, y no es así. Esa identificación no es correcta. Otra medida contraria totalmente al propietario es obligar al propietario pues a firmar un contrato de alquiler con una duración mínima de 5 años.
Y por último, crear un espacio o un parque público de vivienda social a precio asequible. Para ello sería pues, imprescindible que los fondos de inversión, la banca y las empresas que han comprado vivienda a los anteriores gobiernos, tanto estatal como autonómicos como locales, pues revendieran al mismo precio esas viviendas, lo cual es contrario es impropio de cualquier Estado de Derecho y sobre todo pues sería inviable llevar a cabo esa medida. Es propia de un Estado como el de Venezuela, es decir, una dictadura y propia de Maduro. ¿Cómo podría reducirse el precio del alquiler? Ha subido muchísimo en ciudades como, por ejemplo, Madrid o Valencia. Sí, bueno, hay que decir que ha bajado en la referencia interanual en todas las autonomías, exceptuando en Madrid y en Valencia, que han subido. En Madrid 7,2% y en Valencia creo que son 2,2%. En realidad, la capacidad para rebajar el precio del alquiler la tienen las administraciones, que son realmente las que han posibilitado que este precio del alquiler suba. En concreto, los ayuntamientos. Es muy fácil, simplemente adoptando medidas tales como, por ejemplo, pues reducir el IBI. Aumentando la oferta de suelo, que contrariamente y para pagar la deuda, estos años anteriores los ayuntamientos y para recaudar más, pues la han limitado y habría que aumentarla. Como decía, reducir el IBI, reducir los impuestos y sobre todo adoptar medidas a favor del propietario y no en contra. Otra de las medidas que propone Podemos es subir el sueldo mínimo a 1.000 euros. ¿Es posible? Yo creo que no. Esta medida viene determinada porque los funcionarios de la Administración General del Estado han solicitado a través de los sindicatos pues que les equiparasen su nivel salarial con los funcionarios de la Administración Pública. En ese sentido y desde esa perspectiva sí tienen razón, pero no es sostenible. Y de todas formas no se puede subir el salario mínimo interprofesional a modo de decreto o porque lo quiera un gobierno. Es decir, hay que dejar actuar al mercado, sobre todo a las empresas. Las empresas individualmente son las que saben si pueden subir el salario de sus empleados o no, en función, pues por ejemplo, del nivel de productividad y de competitividad que tengan y también pues de los salarios, del nivel de beneficios, es decir, si esos beneficios posibilitan aumentar los salarios y sobre todo hay que subirlos en un entorno macroeconómico pues marcado por un crecimiento económico sostenible y por un crecimiento del empleo sostenido. Cierto es que hemos estado 3 años creciendo al 3% tanto en empleo como el crecimiento del PIB al 3%, pero evidentemente pues ahora hay unas previsiones por parte del Banco de España que hacen pensar que ese crecimiento del PIB va a ralentizarse y evidentemente los datos últimos del paro también son peores. Por tanto, no sé si es el momento adecuado para subir los salarios, pero en cualquier caso son las empresas las que deben decidirlo individualmente. Y ya por último, muy brevemente, ya que hablamos de Podemos, ¿qué propone la formación de Iglesias con respecto a los autónomos? Bueno, los autónomos son los nuevos esclavos fiscales y laborales del siglo XXI para todos los gobiernos, no solo para Podemos. Este gobierno ha intentado diseñar una medida que podría ir en el buen camino, que es los autónomos deberían pagar las cuotas sociales en función de los ingresos, en función de la facturación. Y esa medida sí va por buen camino. Lo que ocurre es que el diseño de la misma pues no está bien caminada, porque si se pone en práctica, 7 de cada 10 autónomos pagarían más de lo que pagan actualmente. Por tanto, está mal diseñada, pero sí bien encaminada. Y otra medida que produce un desconocimiento total del mercado, que es lo que ellos tienen, no conocen el mercado, han propuesto pagar la cuota en lugar de mensualmente, trimestralmente. Hay que tener en cuenta que hay muchos autónomos que si no facturan un mes se dan de baja, por tanto sería una medida recaudatoria. Realmente si quisiera beneficiar a los autónomos, pues simplemente con diseñar una tarifa plana que no estuviera sujeta a un espacio temporal, es decir, que fuera flexible, que ayudara a los nuevos emprendedores por lo menos a pasar el umbral de rentabilidad, es decir, los primeros beneficios y no solo a esos primeros a los emprendedores, sino por ejemplo a un negocio que lleve 10 años en el mercado y sufra pérdidas por las incertidumbres actuales, tanto económicas como empresariales, pues también se le podría aplicar la tarifa plana para diseñar un plan de viabilidad económico-financiero que sacara ese negocio adelante. Por tanto, Podemos no va a solucionar absolutamente ningún problema de los autónomos. Pues señor Muñoz, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias a ti, Alba. Hasta la próxima semana. Y seguimos en Página Económica porque el Ejecutivo continúa echando balones fuera. Recrimina que la única solución posible es subir impuestos y que si pasa por esto es por culpa del anterior gobierno.
Y para reducir el déficit no hay 1000 opciones. O se reduce el gasto o se aumentan los ingresos. Y en este contexto creo que es indispensable revisar el sistema tributario español para hacerlo más moderno y más justo y aumentar su capacidad de recaudación para acercarla a la media europea. Muchas gracias. Lo están escuchando, es el aplauso de la bancada socialista Dolores Delgado, una muestra de apoyo de las pocas que está recibiendo la ministra en medio de la polémica por las grabaciones de unas conversaciones con el excomisario Villarejo. En ellas se escucha cómo llama maricón a su compañero Grande Marlaska, cómo dice que prefiere trabajar con un tribunal de hombres que con uno de mujeres. Miércoles, tercer día consecutivo en el que salen a la luz nuevos audios. Los que hemos conocido hoy no solo salpican a la ministra. Delgado admitió haber visto a jueces y fiscales españoles con menores de edad durante un viaje que realizó junto a una comitiva de magistrados a Colombia. Hoy es el tercer día consecutivo en el que unos nuevos audios salen a la luz. Unas conversaciones que ahora más que nunca ponen a la ministra de Justicia en la diana. Recordemos, todo ocurrió el 23 de octubre de 2009. Dolores Delgado acude a una comida cuando era fiscal de la Audiencia Nacional en compañía del entonces juez Baltasar Garzón y en la que también participaron el comisario José Manuel Villarejo y otros 4 altos mandos policiales. Durante el almuerzo, que duró alrededor de 4 horas, la ahora ministra de Justicia captó toda la atención de los comensales cuando comenzó a contar un viaje de trabajo que hicieron a Colombia, a Cartagena de Indias, en compañía de un grupo de miembros del Tribunal Supremo y de la Fiscalía General del Estado. Durante la larga conversación que tuvo lugar en el restaurante, Garzón se lanzó primero a narrar la historia. Yo creo que hay unos jueces y unos expertos. Sin embargo, Delgado le cortó para tomar la iniciativa del relato. Tenemos un viaje a Cartagena de Indias y vamos, una magistrada de la Audiencia Nacional. No, calla. Y de chicas iba la magistrada esa y yo. Y luego íbamos con una serie de gente del Supremo, de no sé qué, de tal. De la Fiscalía General, catedráticos, pitos y flautas. Y esos tíos misil en combate. Según su relato, tras la negativa de los jueces y fiscales a que sus 2 compañeras los acompañaran, prosiguió Delgado, ella y la magistrada decidieron irse a cenar por su cuenta. Llegamos nosotras 2 y solitas. Y me decía esa, vámonos a comprar esmeraldas. Bueno, pues si tú quieres, pues vamos y tal y cual. Que intentamos quedar con ellos, nos decían que no. Y nos vamos a cenar, ella y yo solas, palabra de honor, ¿eh? Y nos vamos a tomar un mojito, no sé qué, allá un sitio que nos dicen que vayamos. Y nos vamos allí las 2 y estamos sentaditas las 2 solas. ¿Y cuál es nuestra sorpresa cuando vemos al grupo de tíos del Supremo, de la Fiscalía General? En un momento de la conversación, Delgado comenta que ella y esa compañera magistrada de la Audiencia Nacional en un momento del viaje se encuentran con parte de la delegación española, con compañeros, con jueces, con fiscales y que, literal, ellos terminaron con menores de edad. ¿Y cuál es nuestra sorpresa cuando vemos al grupo de tíos del Supremo, de la Fiscalía General? 17 años. Menores de edad. Se levantaron a toda pastilla cuando nos vieron, empezaron con el agobio de que nos habían Nosotros visto. eso lo primero que preguntamos es si votan. Si votan. Y las explicaciones, camareras del hotel que nos han dado pena y han venido y no sé qué. Las quejas de la imagen exterior de España, las críticas e insultos a sus compañeros de gobierno, sus preferencias en los tribunales solo con hombres. Sí, hoy Dolores Delgado desvela que varios jueces y fiscales acabaron con menores en un viaje de trabajo. Señora ministra, ¿cuál va a ser la siguiente? Y antes de escuchar las diferentes reacciones políticas, nos vamos rápidamente hasta el Congreso de los Diputados. Allí se encuentra Guillermo Díaz, diputado de Ciudadanos por Málaga. Señor Díaz, muy buenas noches. Buenas noches, Alba, ¿qué tal? La pregunta es evidente. ¿Cuánto cree que le queda hasta legislatura? Hoy el presidente del Gobierno ha dicho que hasta 2020, pero ¿va a aguantar? Bueno, el presidente del Gobierno lleva mintiendo desde el principio. Él dijo que había hecho una moción de censura para convocar elecciones. Ahora vemos que amenaza, porque es una especie de amenaza, con la legislatura va a continuar.
es un presidente que es un fraude y es un gobierno que, a la vista de todas las noticias y de cómo van cayendo los ministros uno detrás de otro, es otro fraude exactamente igual que su presidente, porque es inédito, ¿no?, este espectáculo bochornoso al que está viéndose sometido una institución como es el Gobierno de España. Sobre la polémica de la ministra Delgado, con lo que hemos conocido hasta ahora, es más evidente que debe dimitir. Bueno, Ciudadanos lo que hemos pedido es que venga aquí al Congreso, que comparezca aquí a decir la verdad, porque hasta ahora no hace más que rectificarse a sí misma con versiones contradictorias una y otra vez. Pues que venga aquí a la Cámara de Representantes de la ciudadanía y que explique qué es lo que ha pasado. Y si no nos convencen esas explicaciones, pues tendrá que dimitir, pero sobre todo que diga la verdad de una vez. Dice Sánchez que no la cesa porque no va a permitir que le marque la agenda a un corrupto. Bueno, Sánchez va a decir lo que haga falta para poder seguir paseándose en el Falcon, en el helicóptero, y seguir atornillado al sillón de la Moncloa, esté el gobierno como esté, den el espectáculo que den, y apoyado en todos los nacionalistas de España y en los populistas. El presidente del Parlamento de Flandes ha hecho unas durísimas críticas a nuestra democracia hoy, asegurando que deberíamos abandonar la Unión Europea. ¿Cómo se debería responder? Bueno, son unas declaraciones de un nacionalista que podemos ver en los rankings de los que está España, Bélgica, cuántas sentencias en Europa ha recibido Bélgica en contra, cuántas ha recibido España. No hay ninguna duda de la calidad democrática de España. El último CIS, el que conocíamos ayer, arroja varias conclusiones. La primera es que ustedes serían la tercera fuerza política y la segunda es que se necesitará pactar para gobernar. En el caso de que ustedes no ganasen, ¿a quién prestarían sus votos? ¿Antes al Partido Popular o al Partido Socialista? Bueno, en primer lugar, el CIS que estamos viendo no parece muy de fiar, parece hecho es un CIS un poco ratatouille, en donde se han pasado con el soufflé y donde no hay nada absolutamente claro. Bueno, lo que sí está claro es que el CIS está haciendo desde Ferraz y que en realidad estamos pagando con dinero público las encuestas para que Pedro Sánchez pueda tener algo a favor, porque tiene absolutamente todo en contra, con lo cual no es un CIS que nos pueda orientar sobre con quién pactaríamos, con quién no pactaríamos. Está claro que somos la única opción alternativa al bipartidismo y tendríamos que salir a ganar, con lo cual lo demás ahora mismo no lo barajamos, porque ya digo además que son unas encuestas bastante poco fiables. Por cierto, si son tan buenas, lo que pueden hacer es convocar elecciones ya, es lo que no se entiende. ¿Estaría Sánchez usando este CIS como una especie de máquina electoral? Por supuesto, Sánchez lo que está haciendo, ha colocado, recordemos, a un miembro de la ejecutiva del Partido Socialista al frente del CIS y que está cocinando las encuestas permanentemente, insisto, con dinero de todos los españoles, para él intentar despejar el panorama tan duro que se le está poniendo por delante. Insisto, este gobierno es un fraude, este presidente es un fraude y como tal utiliza las instituciones también, aparte de tirar por tierra los ministerios, aparte de llevar dos ministros dimitidos, una tercera a puertas, no tiene ningún escrúpulo a la hora de utilizar instituciones a su favor. La candidatura de Valls en Barcelona lanzando un guiño al catalanismo moderado. Bueno, en realidad Valls lo que propone es una candidatura constitucionalista, europeísta y liberal para Barcelona. Esos son los ejes en los que nos estamos moviendo. Quienes tienen un problema ahora mismo son los separatistas y los populistas que encuentran ahora mismo que quienes queremos la unión y la defensa de la Constitución tienen una alternativa muy seria de un hombre que podía estar cómodamente en su casa, pero que viene aquí a defender los valores
valores de Europa, de libertad y de respeto a la ley y de la Constitución. Valls está, como sabe, alineado con Macron en Francia, con quien Ciudadanos se siente perfectamente identificado, y no creemos que haya ejes distintos a lo que le estoy planteando. Pero, señor Díaz, hemos visto a Valls anteriormente con una posición mucho más hostil hacia el separatismo de que lo ha hecho, y hoy ha incluso hablado en catalán, se ha referido a Barcelona como una ciudad europea en vez de ciudad española. ¿Se corresponde esto a una estrategia para ampliar el espectro de sus votantes? No creo, las dos cosas son perfectamente compatibles con lo que estoy diciendo. Hablar catalán no es una característica de los nacionalistas, sino que es una característica de los catalanes, con lo cual es normal que Valls hable catalán, y Barcelona es una ciudad europea, que es todo lo contrario de lo que quiere el separatismo. El separatismo quiere sacar a Cataluña entera de Europa y a Barcelona dentro de ella, con lo cual el hecho de decir que Barcelona es una ciudad europea es el discurso absolutamente opuesto al que hacen los nacionalistas. Ya por último, señor Díaz, usted ha protagonizado interesantes y didácticas intervenciones parlamentarias bien preparadas, fundadas y estudiadas en comparación con el histrionismo de otros diputados como Rufián, Iglesias y compañía. ¿Qué le parece que la política acabe derivando en esto? Bueno, de entrada, gracias por la mención a mis intervenciones parlamentarias. Hombre, yo creo que como representantes de los ciudadanos tenemos que estudiar cada tema, y yo es lo que procuro hacer. Sobre el histrionismo, el show, el espectáculo que quieran dar otros, pues bueno, yo les recomendaría que cambiasen de actitud para intentar elevar un poco la consideración que la ciudadanía tiene de las instituciones. Guillermo Díaz, muchísimas gracias por estar con nosotros en directo. Buenas noches. Gracias a usted, Alba. Buenas noches. No se va, no dimite. La ministra Dolores Delgado se aferra a su cargo a pesar de todo. La titular de Justicia ha intentado escurrir la polémica que la ha situado en la diana de todas las críticas. Se ha hecho una referencia indirecta a Villarejo al asegurar en 2 ocasiones que no va a aceptar el chantaje de nadie. Y ya le adelanto, no voy a dimitir. Y no voy a dimitir por muchas razones, pero fundamentalmente porque después de 6 años de parálisis política, este gobierno está trabajando por la ciudadanía. Este gobierno tiene la decencia de trabajar por los ciudadanos, porque este gobierno no ha quedado paralizado por causas de corrupción y por una corrupción sistémica y constante. La ministra de Justicia se atrinchera, como decimos, en el cargo sin importarle cuántos audios más la comprometan. Lo que no va a poder evitar Delgado son las críticas, numerosos reproches e invitaciones a marcharse desde la bancada popular. Fieros y ácidos comentarios los de Rafael Hernando. Escuchen. Mentir no es de justicia. Por eso su presencia hoy no solo es una vergüenza, sino que además mancilla esta Cámara. Usted se ha convertido, señora ministra, en el paradigma de la mentira. Usted no dice la verdad ni cuando rectifica. Usted se ha autorrectificado en 5 ocasiones y cada comunicado que ha emitido desde su ministerio ha sido una nueva mentira. Hoy vuelve a mentir y ahora ha vuelto a mentir diciendo que usted no da instrucciones a la Fiscalía. No, usted lo que hizo fue al minuto 1 nombrar una nueva fiscal DOCI para hacerle a usted el trabajo sucio. Tono mucho más relajado el de Ciudadanos. Albert Rivera ha señalado hoy que dé explicaciones en una comparecencia parlamentaria y que si no es creíble abandone su cargo. Una polémica que para el de las filas naranjas afecta no solo a Delgado, también al Gobierno y a la labor y credibilidad de los jueces y fiscales. Con las mentiras, con las contradicciones, con la información periodística que está saliendo en el caso Delgado, pues evidentemente obligan inmediatamente a la ministra a dar explicaciones en un monográfico en esta Cámara. Ciudadanos pide la comparecencia de la ministra nos consta que quiere comparecer y, por tanto, debe ser inminente. Estamos ante una crisis que afecta a la justicia, a la ministra de Justicia, a la credibilidad de los jueces, de los fiscales, en definitiva, del sistema judicial. Dolores Delgado se queda cada vez más sola. Si desde la oposición piden su dimisión, sus propios compañeros hacen una defensa cada vez más tibia. Son muy pocos los que se han decidido a dar un paso adelante para sacar la cara por Delgado, y los que lo hacen se han visto obligados por periodistas o dan respuestas muy breves y tibias.
compañera y yo creo que en estos momentos lo que nos corresponde a todos es hacérselo notar. De momento, Pablo Iglesias mantiene su apoyo al Gobierno, pero quieren que Delgado se vaya cuanto antes. El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha defendido que la ministra tiene que alejarse de la vida política, aunque no ha querido utilizar la palabra dimisión. El líder de Podemos ha dejado claro que la relación de la ministra con el excomisario es para su grupo una línea infranqueable. La prueba de que Villarejo mancha es que nadie quiere reconocer que le conoció. ¿Por qué quien estuvo con Villarejo en 3 ocasiones dijo que no había estado con él? Pues es evidente, Villarejo mancha. E insisto, ¿por qué el Partido Socialista impidió que Villarejo compareciera en sede parlamentaria? Sospecho que las vinculaciones de las cloacas afectan a muchos. Este es el caso de la ministra, que ha cambiado de versión varias veces. No entendemos por qué el Partido Socialista no nos apoyó cuando solicitamos la comparecencia de Villarejo en sede parlamentaria, y no entendemos que se aliara con el Partido Popular para evitar una comisión de investigación sobre supuestos delitos del anterior jefe del Estado. Quien se reúne con el excomisario es un cómplice más de él. Palabras de Gabriel Rufián. El de Esquerra no cree que Sánchez dure mucho más tiempo en el Gobierno si no se soluciona el tema de Cataluña, ya que dice que le va a pasar por encima, como le pasó en su día a Rajoy y a Soraya. ¿Cómo le pide, por ejemplo, Podemos? Con cualquier compinche de Villarejo, sí. Al final yo creo que si te reúnes con Villarejo, eres un compinche más de él. Villarejo es el responsable de la peor guerra sucia de los últimos 40 años contra un montón de cosas. En definitiva, está en los peores fregados de la democracia española de los últimos 40 años. Y el exjuez Baltasar Garzón ha salido al paso de la polémica por las declaraciones de la ministra publicadas a lo largo de la semana en torno a esas grabaciones del diario Moncloa. Asegura Garzón que es una respuesta de una campaña de acoso y derribo a la ministra y que se están usando políticamente unas declaraciones en privado. Por encima de cualquier adjetivación, diga lo que diga, haga lo que haga, ha sido una fiscal que ha dado su vida por este país. Y me parece deleznable lo que le están haciendo. Y lo digo aquí en directo y en donde sea. Ya está bien. No saben hacer política de otra forma. Ahora, ¿qué va a salir? La siguiente. ¿Que un líder del PP se reunió con Villarejo? ¿Que un ministro de Interior hizo cosas sucias? ¿Que un director de la policía las hizo también con este? ¿Cuándo? ¿Esto es el reality show? ¿Por qué no se dedican 200 policías a desentrañar esas grabaciones? La estrategia de defensa de Delgado ha pasado por asegurar que José Manuel Villarejo pretende basar su estrategia procesal en un ataque al Estado o a sus instituciones. En otras palabras, que Villarejo ha iniciado una campaña contra el Gobierno. Hoy los abogados del excomisario han respondido a la ministra. Ante semejante afirmación, deseamos puntualizar que los abogados encargados de la defensa del señor Villarejo no han tenido ni tienen la más mínima intención de basar su estrategia procesal en un ataque al Estado o a sus instituciones. Al contrario, defendemos a nuestro cliente con las armas del Estado de Derecho, que son además las que le benefician. ¿Hay Pedro Sánchez para rato? ¿O eso es lo que el socialista pretende? El presidente del Gobierno presume en Nueva York de tener un ejecutivo fuerte, a pesar de los numerosos escándalos que le rodean. Se aferra a su sillón presidencial y no quiere ni escuchar hablar de elecciones hasta dentro de 2 años. Yes, I'm going to last until 2020. En el Partido Popular no están tan seguros de que Sánchez continúe en la Moncloa hasta 2020. No lo creen y tampoco lo quieren. En las filas del partido piden ya ir a las urnas porque dicen que es intolerable todo lo que está sucediendo en España. No sé si va a ser posible porque esto se cae a trozos, ¿eh? Ustedes llegaron en el gobierno diciendo que eran el gobierno de la dignidad y hoy son el gobierno de la vergüenza. Es una vergüenza que quieran gobernar España con 84 diputados, habiendo perdido las elecciones y con su peor resultado. Es una vergüenza que lleguen a Moncloa con los votos de quienes odian España y quieren terminar con ella. Y es una vergüenza que después de 100 días lleven ya 3 dimisiones, 2 despachadas y 1 en camino. Y señora vicepresidenta, es una vergüenza que usted, siendo la ministra de Igualdad, haya querido mancillar el pacto de Estado en la lucha contra la violencia de género con una enmienda mordaza para silenciar esta Cámara. Misma línea que ha mantenido hoy el grupo de Albert Rivera. Ciudadanos ha ironizado con la idea de que el socialista pueda aguantar únicamente en el helicóptero presidencial, del que, por cierto, tanto uso hace. Seguro que el señor Sánchez puede aguantar atrincherado en la Moncloa y subido en el helicóptero y en el avión oficial, pero los españoles no les aguantan ni un día más.
Y advertencias desde el PDeCAT. El diputado de la formación, Carles Campuzano, recuerda al socialista la debilidad de sus 84 diputados, de que necesita otros partidos y avisa, aguantará si el PDeCAT quiere. Bueno, pues sabrá él cómo lo va a hacer. Su mayoría parlamentaria es muy frágil y su mayoría parlamentaria va a depender fundamentalmente de que el Partido Demócrata le permita gobernar, y eso exige que la agenda catalana se mueva. Sin elecciones a la vista y mucho menos sin intención de que las haya. La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, señala que su ejecutivo es legítimo porque cuenta con los apoyos legales oportunos. Dice Calvo que convocarán elecciones cuando Sánchez lo considere oportuno. 14% apenas de hombres y mujeres de este país piensan que esta mañana aquí estamos haciendo algo útil, gracias a la manera que usted tiene de hacer política y gracias a la manera que usted tiene de encarar estos problemas. Este Gobierno va a seguir trabajando cada semana hasta que el presidente del Gobierno, como todos con su competencia constitucional, considere lo que dijo el primer día: 350 escaños, debate de una moción de censura, gobernar España, normalizarla. Yo estoy en la línea claramente inicial. Y el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha anunciado la puesta en marcha el próximo 15 de octubre del Foro Cívico y Constituyente, un proceso participativo con el que se van a empezar a sentar las bases para una Constitución catalana y que va a depender del Govern. Torra hizo este anuncio en la presentación del plan de gobierno para un mandato que, explica el presidente, aspira a que dure 4 años. El foro, sin embargo, no aparece en el texto oficial del programa de la legislatura. Torra ya ha anunciado en multitud de ocasiones que piensa cumplir el mandato del 1 de octubre y así lo ha demostrado también en sus continuos desafíos al Estado. Pero ¿hasta dónde quiere llegar el presidente? En capítulos anteriores... Pues yo estoy dispuesto a llegar tan lejos como llegó el presidente Puigdemont. El presidente de la Generalitat dejaba claro hace 20 días su decisión firme. Su gran preocupación a corto plazo era conseguir una movilización sin precedentes para la marcha del 11 de septiembre. Ahora prepara una revolución con todas las letras para el 1 de octubre. Prepara una repetición de los hechos del año pasado, pero de mayor gravedad. Dispuesto a llegar hasta el final si el pueblo catalán sale a la calle, dice Torra, confía plenamente en los CDR. Pero la función el próximo lunes de este grupo va más allá. Se convertirían en tropas destinadas a la ocupación de las calles, del Parlamento, de la delegación del Gobierno. También están preparados para blindar el Palau, la televisión pública catalana TV3 o las consejerías de Interior y, cómo no, podrían asaltar las sedes del PP y Ciudadanos. Una guerra en toda regla. Nunca antes nuestro país se había enfrentado a una rebelión civil de Cataluña de tal calibre, a esta amenaza directa al resto de España y al Gobierno que pone en jaque al país entero. Todo esto con el respaldo de los más radicales del separatismo. Para ello, Torra organizó en una cena privada con ellos para hacerles partícipes de su proyecto. A ellos y también posiblemente a los Mossos, como elemento de coacción. ¿Cederán los Mossos d'Esquadra ante los separatistas? Y todo con una finalidad: que absolutamente todo parezca una revolución del pueblo, pero algo ensayada, señor Torra. ¿Qué pasará finalmente el 1 de octubre? ¿Acabará Quim Torra entre rejas como el resto de políticos presos? Todo depende de hasta dónde quiera llegar el señor presidente. Siguen las cesiones al separatismo. Ahora Hacienda llega a un acuerdo con la Generalitat para invertir casi 1.500 millones de euros en los próximos 4 años. Así lo ha detallado el vicepresidente y consejero catalán de Economía, Per Aragonès. Concretan 1.459 millones, de los que 759 irán destinados a inversiones e infraestructuras y, atención, 700 millones de euros para financiar a los Mossos d'Esquadra. De la primera cantidad, Hacienda se compromete a pagar ya 200 millones a través de los presupuestos de Estado 2019 y de la segunda 150. Y en el Congreso de los Diputados de hoy, otro tema central ha sido el conflicto político catalán. La portavoz parlamentaria del PP ha acusado al Partido Socialista de actuar como el abogado defensor de los golpistas catalanes. Dolors Montserrat solicita al Gobierno que defienda de una vez a España y a los españoles. Señoría, es una vergüenza que este Gobierno sea y ejerza como abogado defensor de los golpistas y que Pedro Sánchez no desautorice a todos los ministros, que no diga públicamente que defiende la separación de los poderes,
que defiende la independencia de los jueces y de los fiscales y que se ponga al lado de los que defendemos la ley. Manuel Valls, candidato a la alcaldía de Barcelona, aunque al margen de Ciudadanos, la plataforma del ex primer ministro francés para concurrir a las elecciones se llamará Barcelona Capital Europea. El francés ha anunciado que este será el nombre para el proyecto con el que quiere agrupar a todos los barceloneses y ha precisado que no será hasta noviembre cuando empiece a concretar los nombres que le van a acompañar en la lista electoral, los ejes de su programa o el presupuesto de su campaña. Esta ciudad se está deteriorando, su imagen, y peor, se está deteriorando la vida de los barceloneses. Eso es lo que me interesa. Yo, como alcalde durante años, y hoy como candidato para ser alcalde de Barcelona, siempre he hablado así. Hablamos de los problemas de la gente. Que la gente que se dice progresista, abierta, que quiere acoger a todos, no se felicite que alguien que ha nacido aquí, que ha sido franco-español y que ha sido ministro, primer ministro, etcétera, no pueda como barcelonés, como catalán, español, francés, europeo, ser candidato aquí. Valls viene y lo hace para quedarse. Tal es así que el francés ha enseñado las llaves de su nueva casa en Barcelona. El candidato dice que ha llegado para plantar cara a Ada Colau. La alcaldesa hoy le ha tildado de lo siguiente. Somos una ciudad muy querida en todo el mundo y por lo tanto no le voy a permitir ni al señor Valls ni a nadie que intente manchar el nombre de Barcelona con mentiras, intentando asociar el nombre de Barcelona al caos, cuando eso sencillamente no es cierto. Y aunque Valls no va debajo de las siglas de Ciudadanos, desde el partido de Rivera le ven como un buen candidato para la alcaldía de Barcelona. Por su parte, en el PP dicen que no van a ir en la plataforma del francés, pero que hablarán. Valls ha sido, en este caso, ministro de Interior y primer ministro del Partido Socialista en Francia. No creo que sea un descubrimiento, por supuesto. Él es una persona progresista y nosotros también somos un partido progresista. El Partido Popular tiene que estar en todas las ciudades y más en Barcelona, pero yo creo que tenemos que hablar para que los constitucionalistas saquemos una mayoría suficiente. Valls es un paracaidista. Es un político fracasado en Francia no lo querían, y es un político que conoce muy poco de la realidad de Barcelona. Creo que no es el candidato de alcalde que necesita la ciudad de Barcelona. Hablamos más en profundidad de la candidatura de Manuel Valls y para ello tenemos conexión en directo con Patrick Marion, experto en política francesa. Señor Marion, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Tiene posibilidades reales Valls? Yo pienso que sí, y perdona por la forma escueta de contestar, pero Valls no es ningún kamikaze. Se habrá estudiado perfectamente lo que ocurre en Barcelona y los votantes de Barcelona. Se presenta a unas municipales y es un hombre de terreno, es alguien que sabe ganarse el terreno. Al menos así lo ha demostrado en otras ocasiones, por ejemplo, para la alcaldía de Évry en Francia. O sea, yo pienso que sí, el hombre pues tiene muchas posibilidades. Valls finalmente no se presenta bajo las siglas de Ciudadanos y el partido de Rivera parece actuar como si fuera su candidato. ¿Cómo es posible? ¿No le parece un poco extraño? Bueno, yo creo que esto hay que verlo desde un punto de vista estratégico. O sea, Valls, en las últimas declaraciones que ha hecho, lo que propone es sencillamente pues, crear, o ya la ha creado, una plataforma transversal en la cual espera que se puedan unir muchísimos otros partidos, ¿no? De todo tipo. De momento no le hace ascos a nada. Y si me permite un comentario sobre lo que hizo, por ejemplo, Macron en Francia para ser elegido presidente de la República, pues es un poco lo mismo. O sea, Macron ha tenido soportes que procedían tanto de la derecha como de la izquierda en su momento. Y es verdad que lo que ha tratado de hacer ha sido pues el tratar de tener todo el apoyo de muchísimos otros partidos y digamos dirigentes de estos partidos. Formó parte del Partido Socialista francés, sin embargo luego ha estado en la órbita de Emmanuel Macron y en España se le sitúa en la de Ciudadanos. ¿Cuál es su ideología realmente? ¿Socialista, liberal, de centro? Originalmente es socialista. Es verdad que siempre ha destacado un poco su figura en el Partido Socialista en Francia porque digamos que se sitúa un poco en el ala derecha del Partido Socialista francés. Pero
toda su carrera política la ha hecho defendiendo valores socialistas, pero tratando también de que fuera práctico lo que se podía poner y no sacrificando demasiado, digamos, lo práctico a la ideología. Entonces, digamos que la respuesta a esta pregunta casi queda implícita por la respuesta que di en la anterior. Es como Macron, que también es muy difícil de situar, pero también tiene valores de izquierda, como lo tiene actualmente Manuel Valls. En un primer momento, el ex primer ministro francés aparecía siempre con mucha hostilidad al separatismo y ayer hizo guiños al catalanismo al hablar en catalán o refiriéndose a Barcelona como ciudad no europea y no española. ¿A qué se debe esto? ¿Quiere Valls ampliar su espectro de votantes, quizás? Aquí hay dos cosas, ¿no? Es verdad que el tema separatismo, que llaman también populismo en Francia, tiene mala prensa. Es decir, que no se entiende bien. O digamos de otra forma, digamos que los políticos franceses no tienen las gafas necesarias para poder ver con corrección lo que está ocurriendo en España y lo que está ocurriendo en Cataluña. Este es uno de los primeros temas que habría que destacar. Y en cuanto, digamos, a lo que es posibilidades reales de que pueda seguir barajando unos apoyos, está claro que los apoyos que va a tener primero son los apoyos que proceden del sector constitucionalidad español. Los demás ya veremos. Aunque, bueno, había que fijarse ayer en las declaraciones que hizo, que hubo 2 o 3 en español y todo lo demás fue en ese perfecto catalán, con acento, pero perfecto. Muchísimas gracias por este profundo análisis y muy buenas noches. Muchas gracias a vosotros. Tienen 34 minutos todavía para poder disfrutar de viajes totalmente gratis a través de Uber y Cabify. Las dos aplicaciones han ofrecido hoy transporte a todo aquel que lo solicitase con un coste de 0 euros desde la primera hora de la mañana y hasta las 10 de la noche. Todo ello para poder hacerse visibles y también como protesta ante el decretazo del taxi. Mañana el Paseo de la Castellana también va a haber interrumpido su tráfico habitual por una manifestación de VTCs. Todo ello de la misma forma que lo hicieron los taxis en el pasado mes de julio, aunque eso sí, esta solo será jueves y viernes con una duración de 2 horas al día. Y nosotros nos despedimos ya, no hay tiempo para más, pero quédense con Tiempos Modernos y después El Gato al Agua. Hasta mañana, que tengan una buena noche.